En 2 meses, a partir de este sábado, en 2 meses, a partir de hoy, ya se acabó Tabernáculos. Ya es poco lo que falta para que venga y se vaya a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, es bueno hacer una pequeña reflexión al respecto de la fiesta de los tabernáculos y de algunos de los símbolos de esa fiesta. Uno de los símbolos de la fiesta es que Israel pasó 40 años en el desierto, viviendo en tiendas. No eran cabañas propiamente como una cabaña de esas, con troncos, porque había que moverlas. Muy probablemente eran tiendas como tiendas de campaña, o tiendas como las que usan los beduinos ahora en el desierto, o carretas con ruedas y tiradas por bueyes. Eran viviendas temporales. 40 años en el desierto. Es una experiencia única, creo yo. Solo este pueblo. Hay pueblos que son nómadas, ¿no? Los pueblos beduinos que actualmente pueblan en la península del Sinaí, el desierto del Sinaí, son como 200,000 personas que viven ahí, en un territorio 2 veces el territorio del Salvador. Y ahí siguen viviendo. Esa es su forma de vida, pero la experiencia única de Israel fue que caminaron con Dios por 40 años, en condiciones muy específicas. Eso no ha sucedido con nadie más. Solo ellos han pasado por esa experiencia. La generación que salió, que fueron esclavos en Egipto, no entró a la tierra, lo sabemos bien. No entraron por su desobediencia, por su rebeldía, por su mezquindad, diríamos. Eran mezquinos con Dios. Muchas veces los criticamos con dureza y pensamos en que si hubiéramos estado ahí habríamos sido como Josué y Caleb. Pero debemos tener mucho cuidado con ese juicio, porque tal vez si hubiéramos estado ahí, habríamos sido como ellos, o peores, porque ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida que nosotros no conocemos. Vivimos en una comodidad moderna que ellos jamás conocieron. Ni el faraón vivía con tantas comodidades como nosotros vivimos hoy. A pesar de todas las fallas que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, Dios dice en Jeremías 2, que vamos a leer, Jeremías 2. Dios dice de ellos en Jeremías 2, versículo 2. Dice ahí, Jeremías 2, ve, proclama a los oídos de Jerusalén y diles que así ha dicho el Señor. Me acuerdo de ti, le está hablando a Israel, me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todos los que lo devoraban eran culpables y el mal recaía sobre ellos, dice el Señor. Para Dios fueron muy especiales, a pesar de los fallos que hubo, fueron muy especiales. Claro, una generación salió y otra generación fue la que entró. La de los niños y adolescentes que salieron de Egipto y la de todos los que nacieron en el desierto. Después de 40 años, había gente de casi 40 años que nunca había conocido Egipto, que todo lo que conocían era el desierto y todo lo que habían comido era el maná. Era la gente más fuerte de todos los tiempos en Israel, creo yo. La gente más fuerte de Israel de todos los tiempos fue la que nació y creció en el desierto. Quizá el desierto es el mejor entorno para hacer muy fuerte a las personas,
aunque sea desierto espiritual. Físicamente eran los más duros, sin duda, gente del desierto, y espiritualmente casi sin duda los mejores. Yo me puse a pensar en generaciones, por ejemplo, en los días de Samuel, pero no eran como ellos, ¿no? Era fácil hallar brujas, por ejemplo, en todo Israel, y Baales y otros dioses, o en los tiempos de David y Salomón. Bueno, con Salomón se echó a perder todo. Quizás en los tiempos de Ezequías y Josías, la gente llegó a ser bastante cercana a lo que fue esta gente en el desierto. Y era un desierto duro. De ese desierto dice Jeremías 2, en el versículo 6, un poquito más adelante donde estábamos. De ese desierto, dice Dios, dice Dios a través de Jeremías, el Señor nos condujo por el desierto, por una tierra árida y de hoyos, dice la versión Reina Valera. Otras versiones, yo decía, de hoyos, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el problema con que haya hoyos? El problema es la traducción. Otras traducciones dice de tierra árida y de barrancos. Otros dicen de arenales, o sea, como arenas movedizas. Otros dicen tierra tenebrosa, oscura y peligrosa, tierra de densa oscuridad. No sé qué habría ahí que sería tan peligroso. Y hay una expresión que conocemos bien, tierra de sombra de muerte, como el Salmo 91. Dice, por una tierra reseca y de densa oscuridad, por una tierra por la cual ningún hombre ha pasado, ni habitó allí hombre alguno. Ahora viven como 200,000, pero tienen mucho equipo para la modernidad, para sobrevivir en modernidad. Ya en Deuteronomio 8, se da más descripción sobre ese mismo desierto. Y se está motivando al pueblo de Israel para que sean fieles. Y les describe el desierto donde estuvieron 40 años. Dice, Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes. Y a mí me sonó con serpientes ardientes. Literalmente dice serpientes de fuego. Y me puse a averiguar por qué. Y dice que eran serpientes venenosas. Y cuando mordían, el veneno era como que quemara por dentro. Era un dolor terrible la mordida. Se sentía como fuego por dentro y mataba. Uno no se lo imagina, bueno, no sé si a mí lo más que me ha mordido es un gato y chiquito. Entonces no se imagina uno que lo muerda una serpiente ardiente, pero debió ser horroroso. Fueron las serpientes que Dios envió para morderlos también porque blasfemaron contra él, se rebelaron. Dice, y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Ahí vivieron 40 años. Él es quien sacó para ti agua del duro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para hacerte el bien. Para al final hacerte el bien. Necesitaban ese proceso. No hay desierto fácil. Estaba viendo un desierto en Chile que le dicen el desierto florido. Y yo viéndolo lleno de florecitas y dicen, está así 2 semanas del año, el resto del año no hay nada. No hay desierto fácil, los desiertos son así. Él los pudo llevar, Dios los pudo sacar por donde no era el mar. Esa fue la primera cosa, que tuvieron que atravesar el mar, un gran milagro. Él los pudo llevar por la ruta del rey, que entraban por el sur de Israel. Solo había un problema ahí, los filisteos. Por eso no los llevó por ahí, desde el sur. Porque dijo, pensó que los israelitas no querrían pelear
cuando tuvieran que hacerlo y que preferirían regresar a Egipto. Estaban muy tiernos en su llamamiento con Dios para atravesar por una prueba tan dura como los filisteos. Dios no les puso la prueba de los filisteos en ese momento. Era mucho para ellos. Era mucho. Los llevó por el Mar Rojo. Y les puso la prueba de que vean venir a Faraón con 600 caballos, 600 carruajes, y con la élite de sus fuerzas, y se asustan. Pero no los hizo enfrentar a los filisteos, porque no estaban listos para esa guerra. Como con nosotros, Dios no nos pone una prueba más allá de nuestra capacidad de hacerle frente. Los lleva por el desierto, los va a probar por el desierto. Inicialmente, según el plan de Dios, iban a estar cerca de un año, casi un año. De hecho, tardaron cerca de 45 días desde el Mar Rojo hasta el Sinaí, porque estuvieron saliendo como 7 días. Y después hasta el Sinaí. Y en el momento en que reciben los 10 mandamientos es Pentecostés. Entonces, son como 50 días desde una fiesta hasta la otra, ¿no? Desde que se cuenta. Nosotros sabemos ya cuál es la norma, ¿no? Como contar 50 días. Pero desde el Sinaí hasta la entrada a Canaán les habrían bastado 2 semanas para llegar al paso del ganado. Es decir, digamos 60 días, 2 meses. Desde Ramesés y Sucot hasta la tierra de Canaán. Pero los retuvo un tiempo, acamparon en el Sinaí, ahí estuvieron un buen tiempo. El desierto fue un tiempo de prueba, de ver dónde estaba el corazón de cada persona, si iban a ser obedientes, si iban a seguir a Dios, si iban a confiar en Él. Uno tiene que comprender a las personas, a estas personas, el contexto histórico. Esta gente habían sido esclavos. No tenían un día de descanso más que los días grandes festivos de Egipto para los dioses paganos de ellos. Eran esclavos, pero vivían en una tierra de hiperabundancia. Había mucha producción de cereales, de vegetales, de frutas, de carne, de pescado. Y en el desierto no hay nada de eso. Nada. Egipto no es que sea un clima muy agradable, pero no es el clima del desierto. Ese desierto tiene temperaturas de 50 a 55 grados centígrados. No hay agua. No hay fuentes de alimento. Y son como 4 millones de personas, más como 10 millones de animales. ¿Qué van a comer y qué van a beber? Hay una fragilidad a cada momento en la mente de ellos. Y no se parece en nada a donde han estado, no se parece en nada a Egipto, lo cual es bueno, pero les cuesta verlo, les cuesta dimensionarlo. A veces es más fácil el pasado al que estamos acostumbrados al presente que Dios nos propone. Y no somos capaces de ver el futuro que tiene planeado para nosotros. Y eso nos hace fracasar, como a ellos. Los que salieron habían también visto las plagas. Vieron todas las plagas. Fue la guerra de los dioses en Egipto. Grandes milagros. Vieron abrirse el Mar Rojo. Y no es que pase todos los años, pues. Fue un milagro único hasta ahora. Después se abrió el Jordán. Vieron a Dios vencer en un instante el ejército más poderoso del mundo en ese momento, al imperio mundial. Los cuerpos élites del ejército más poderoso en ese momento
salieron a atacarlos, a despedazarlos. Eran millones de personas que habrían muerto o habrían sido reesclavizados. Y Dios los destruye. En un instante. Habían cantado de alegría, viendo a todo el ejército de Faraón muerto a la orilla del mar, ahogados, eufóricos por la nueva libertad. Algo así como el primer amor. Habían pasado no solo de esclavos a libres, sino de estar sin Dios a ser el pueblo de Dios. Ellos tenían alguna memoria. 400 años después tenían alguna memoria de las cosas. Y uno dice, pues no es mucho, pero ¿qué memoria tenemos nosotros de lo que pasó en El Salvador en 1600? Es muy poco. 1600, 1650, la colonia. Sabemos muy poco de los días de la colonia española. No hay un gran conocimiento de su propia historia. Y ese Dios antiguo de los patriarcas es el Dios de ellos, pero en realidad no lo conocen. Y en su desesperación por la esclavitud, le oran a ese Dios a ver qué pasa. A ver si algo pasa. La emoción inicial es intensa, son libres, han vencido a Egipto. Ellos no lo saben, pero en Amón, Moab, Edom y todo Canaán están temblando de miedo por ese pueblo que tiene un Dios que lucha por ellos y que ya venció al imperio que los tenía sometidos a ellos. Aún así fallaron. Y uno dice, ay, pero qué bárbaros, ¿cómo pudieron? Fallaron en el desierto. Era su escuela de formación para entrar en Canaán. No entraron no entraron de Egipto a Canaán de una vez. Hubo un tiempo. En tiempos modernos, en el siglo XX, el pueblo judío en Israel empezó a promover la inmigración de judíos de todas partes. Y se fueron a traer judíos de Etiopía y llenaron aviones militares con judíos de Etiopía. Y se los llevaron por avión desde Etiopía, que está más lejos que Egipto, hasta Israel, en el mismo día, en cosa de 4 horas. Esa pobre gente pasó de vivir en el desierto allá y en las zonas rurales, sin luz, sin agua, sin nada, a vivir en Israel. Fue un shock para ellos. Pero el plan de Dios con el pueblo de Israel es, los voy a preparar un año, les voy a enseñar. Y entonces entramos a la tierra. Debían ser un pueblo santo. Ese era el propósito. Ejercitado en la fidelidad a Dios. Debían purificarse. Pero no pudieron caminar con Dios. No pudieron caminar con Dios. Cada prueba los hizo fallar. Degradaron su emoción, su entrega. Iban siguiendo la nube, porque esa nube grande, espesa, les daba una temperatura como de 25 grados centígrados. Ellos sabían exactamente cuándo no estaban caminando con Dios, cuándo no estaban siguiendo a Dios. Porque se salían de la nube y afuera de la nube hacía 50 grados, 55 grados centígrados. Y corrían bajo la nube. Cuando la nube se movía, todos se movían, nadie quería quedarse. Era morirse. Se morían los animales, se moría la gente. Seguían la nube por eso. Seguían la columna de fuego. Porque en la noche hace 10 grados bajo cero. Y entonces esa columna de fuego les daba calorcito en la noche. Y luz
Eran el único pueblo que tenía luz pública en la noche. Ahí tenían. Todo estaba oscuro. Ellos tenían eso era aterrador para los otros que los miraban desde lejos. Para los pueblos que mandaban espías. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Para todos eran un pueblo que causaba terror, pero ellos no se daban cuenta de todo esto. Estaban llenos de amargura. Pero los hijos entraron. Y de esa generación del desierto, es la que alaba a Dios. No fueron perfectos en sus caminos, pero aún así fueron la generación más fiel. Cuando iban a entrar, 40 años después, sucede lo que está en número 25, que no vamos a leer, con las mujeres de Moab, que los invitaron a las fiestas de Baal Peor, que eran fiestas terribles de depravación sexual y de drogas y de sacrificios humanos incluso. Y se murieron 23,000 hombres que fueron y fornicaron y adoraron a Baal Peor, dice la Biblia. Aún así fueron la mejor generación. Aún así fueron la generación más valiosa en Israel. Y si lo hubieran pensado, es que ese desierto era el lugar más bello de la tierra, digo yo. El desierto era el lugar, no había mejor lugar donde estar, porque Dios estaba ahí. Había agua, había comida, había sombra, había calor y fuego en la noche, había protección contra las serpientes y los escorpiones y los enemigos. Era su escuela, era su entorno de aprendizaje, como dicen en educación. Era el lugar previsto por Dios para que tuvieran éxito, no los sacó a que fracasaran. El propósito de Dios era tenerlos apartados de todos los demás pueblos, prepararlos, enseñarles, entrenarlos, y entonces entramos. Después de que salen del Mar Rojo, entran al desierto y Dios nunca se aparta de ellos, nunca dejan de ver los milagros de Dios. Nunca, nunca. Acaba la esclavitud, empieza la libertad, pero la libertad tiene una responsabilidad. No son libres para hacer lo que les da la gana. Bueno, sí lo son, pero tiene un costo. Dios les propone ser su pueblo y que caminen con él. Está preparando un pueblo para sí, como a nosotros. Nosotros justo estamos, uno de los paralelos que se puede hacer con la iglesia, desde que existe la iglesia, son casi 2000 años, es que estamos en un desierto, no literal, no literal. Algunas veces, en algunos momentos, la iglesia tuvo que huir a lugares desérticos, despoblados. Pero estamos en un desierto, porque Dios nos ha sacado. Sabemos eso, en la Pascua y panes sin levadura hablamos mucho de los símbolos de Faraón como el diablo, Egipto como el pecado, y la salida es el llamamiento de Dios. Panes sin levadura, vamos saliendo, ¿no? El Mar Rojo, el símbolo del bautismo, y estamos en libertad, en el desierto con Dios. Así nos quiere Dios. Estamos en el desierto, en un desierto espiritual. Está preparando un pueblo para sí. Y también nos pone a prueba. Son los paralelos que vamos encontrando. Nos pone a prueba. No nos manda serpientes ardientes. Ya no hubiera nadie en la iglesia. No somos capaces quizás de cosas tan terribles. Pero si tenemos sed de Dios, sale agua de la roca. Brota de nosotros mismos ahora. Si tenemos hambre de Dios,
está el maná, que eran símbolos de Jesús, ambos. La nube y la columna de fuego también son símbolos de Jesús. Ellos tenían el símbolo, nosotros tenemos a Jesús en un desierto, no literal. Cuando estaban cantando y celebrando, ¿no?, del otro lado del río, del mar, decían Dios con nosotros, ¿no?, el canto de Miriam y todas estas cosas que pueden leer en la Biblia. Y no se podría preguntar, bueno, ¿y qué podría ir mal? Pero a los 3 días llegaron a un lugar que se llamaba Mará, que quiere decir amargura, por las aguas. Había aguas, pero eran amargas. Y no pudieron beber. Y allí comenzaron las quejas, que durarían como 40 años. Eso está en Éxodo 15, para si lo quieren leer después. Desde antes de cruzar el mar, cuando vieron venir el ejército de Faraón, se quejaron y dijeron, ¿acaso no había sepulcros suficientes en Egipto para que nos haya sacado a morir aquí en el desierto? ¿No? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? Es decir, si nosotros ni queríamos. Y a partir de ahí no paran de quejarse, especialmente desde Mará. Dios tiene que, y en realidad uno dice, ay, tan exagerados, pero 3 días sin agua. ¿Agua para cuántos días habrían llevado, pienso yo, ¿no?, saliendo de Egipto? Porque ellos no es que tuvieran experiencias de viaje, ¿no?, que, ay, ¿a dónde voy a pasar mis vacaciones de este año? Si eran esclavos. Pensaron en llevar oro y plata y joyas y vestidos y animales y ¿qué van a tomar? ¿Qué van a comer? 3 días en el desierto sin agua. Aguantaron sin quejarse. Es bastante. Yo creo que 30 minutos hubieran aguantado, ¿no?, a 50 grados y con sed. Quizás llevaban reservas, pero en el tercer día ya no hay reservas y no hay agua. Y llegan a las aguas y son amargas. Y no amargas así como amargo agradable, ¿eh?, sino una amargura terrible. No sé, que no se podía tener en la boca esa agua. Ni los animales la podían tomar. Y se quejan. Se quejan. Y Dios comienza a intervenir. Comienza a intervenir. Provee el agua. Después provee más agua. Después provee comida, ¿no? Dios está proveyendo. Dios pudo evitarles todo problema, todo sufrimiento, toda dificultad. Pudo hacerlo. Pudo hacerlo fácil para ellos. A Elías, allá llegaban el Uber Eats de la época, los 2 cuervos a dejarle carne y pan todos los días. Pudo hacerlo distinto, pudo hacerlo más fácil. Pero los hizo sufrir un poquito para ver dónde estaba su corazón. Nosotros, gracias a Dios, todavía no estamos sufriendo hambre y sed, o persecución, o la imposibilidad de comprar y vender, como habla el Apocalipsis que va a suceder. Todavía podemos vivir bastante apaciblemente a pesar de todo. Se ven venir, parecieran que están por venir, por caernos encima un montón de cosas terribles. Pero todavía no, todavía hemos tenido, aquí en esta parte del mundo al menos, no hemos conocido tanto pesar y tanto sufrimiento siguiendo a Dios.
Pero en las cosas en que sufrimos y por las dificultades que pasamos, hay un propósito para eso, para las cosas chiquitas que sufrimos. Yo a veces le digo a Dios que me trate me trate delicadito, porque soy así como muy frágil, que no piense que uno es muy rudo, muy ágil. No, que me trate frágilmente, porque soy muy frágil. A veces hay sufrimientos que tenemos y son pruebas de Dios para ver qué vamos a hacer, cómo vamos a aprender. Vamos a sobrepasar el problema, a volvernos más fuerte que el problema, a crecer, a madurar, a reflexionar, a confiar en Dios, a confiar en Dios. Es difícil porque uno quiere confiar en uno mismo. Uno quiere confiar en su cuenta de banco y en su fortaleza física y en su buen empleo y en las cosas que parecen ser seguras como humanos. Pero confiar en Dios es más difícil. Y era el proceso de ellos y el nuestro. Aprender a esperar en Dios, a que cuando uno hace lo que Dios dice, las cosas salen bien, aunque al principio parezca que no va a salir bien. Y uno dice, le voy a dar una ayudadita a Dios y echó a perder todo. Y a mí me ha pasado. Dice, sí, hay que hacer esto para obtener este resultado. Pero no llega el resultado. Le voy a ayudar un poquito a Dios. Y las cosas salen mal. Porque el que sabe es Dios, pero uno dice, confío, pero hace algo distinto. Nos falta llegar al punto de confianza para hacer como Dios dice. A dejarlo todo para estar con Dios. Y eso pasa en la iglesia. Muchas personas estamos dispuestas a dejar un montón, menos esto. A dejar casi todo. Todo y entre paréntesis dice casi. Voy a dejar todo por Dios. Pero ahí entre paréntesis un casi ahí. Es casi todo. Tenemos nuestro cofre del tesoro personal. No queremos que nadie nos toque. Ahí no entra Dios. Y es un problema. Porque si Dios no entra ahí, nosotros no entramos al reino de Dios. Tenemos que dejarlo todo. Todo. No casi todo. Claro, es un proceso. No lo dejamos todo y nos vamos, a no ser que nos toque los tiempos de la persecución que está profetizada y el que no deje todo, ahí se quedó con todo. Ahí se quedó con todo, pero no sé cuánto le vaya a durar. Hasta ahí llegó. Tenemos, esto mismo es a valorar a Dios sobre todo y sobre todos, pero que no sean palabras, que no sea una frase bonita. Dios no lo hace fácil para nosotros tampoco. Hay problemas de salud. Hay problemas de salud. Hay gente con cáncer en la iglesia. Hay gente con problemas cardíacos, con problemas de muchos tipos, con problemas de la edad o problemas de algún padecimiento, problemas económicos. Hay gente con problemas económicos. Hay lugares donde las personas tienen prohibido ser parte de la iglesia. Está comenzando a pasar en los países de habla inglesa. No es fácil, pero hay un propósito y es el aprender de Él, hacer como Él es, como Él es. El aprendizaje en general requiere tiempo, pero requiere constancia. Cada día aprendemos un poco más y vamos avanzando en lo que es correcto. Al principio no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Nos confundimos, nos salimos de la nube
y empezamos a sufrir los estragos de todo lo que hay fuera de la protección de Dios. Estamos protegidos por Dios, siempre y cuando nos mantengamos bajo la nube. Si nos salimos de la nube, vamos a ser víctimas de este mundo en que vivimos, en el que estamos. No somos tan fuertes, no somos tan capaces. No podemos jugar a, no, yo soy suficientemente fuerte y firme, porque nos vamos a descalabrar. Dios con nosotros, Dios es nuestra fuerza. Sin Dios, contra los demonios, es como dicen aquí, pleito de burro amarrado contra león suelto, ¿no? Tigre suelto contra burro amarrado, algo así es el dicho. Vamos a perder. En las pruebas es que conocemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fallas, nuestras limitaciones. Así como ellos. Se quejaron y murmuraron. Para eso eran buenos. ¿No? Se quejaban, murmuraban. Y unos chismosos. Todavía los judíos son unos grandes chismosos. No se les ha quitado. Sí. Y se quejaban y se quejaban. Tal vez nosotros tenemos problemas distintos. Por ejemplo, del ego. Porque vivimos en una sociedad que promueve el yo. Yo soy lo más importante. Yo valgo más. Importo yo. Necesito progresar yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobra para mí, decían cuando yo estaba chiquito, para no darle a nadie. Así somos. Y si nos ofenden, si nos insultan, si nos atacan, si nos lastiman, reaccionamos con furia. Yo he tenido muchos años ese problema. Hasta que alguien se burló de mí. Porque era tan predecible. Y dice, ya sabía que ibas a hacer eso. Así reaccionaste. Y ya le ven a uno la cara de bobo porque no hace lo que Dios dice. Entonces, aprendí. A veces me salen, me enojo, pero ya hay aprendizajes, porque ahora pasa mucho, y ya ni me fijo, ya ni me importa. Pero antes sí, me sentía ofendido. Ahora no me importa. Ya no reacciono. Vamos aprendiendo. Requiere tiempo. Requiere tiempo. Pero ellos se quejaban. No hay agua. No hay comida. No hay carne. No hay pepinos y cebollas. ¿Y qué va a haber si es el desierto? Lo que hay alacranes y culebras. Y hay gigantes. Para donde vamos hay gigantes. Anaquitas les dicen. Nos vamos a morir. ¿Qué Dios es este que nos sacó al desierto a morir? A morir, ya se hubieran muerto. Incluso tenían ya quien nos iba a llevar, el coyote que nos iba a llevar de regreso a Egipto. Allá los iba a agarrar el ice de Egipto. Debían aprender que su confianza era en Dios, en nada más. Las propias fuerzas, la propia capacidad, la propia sabiduría, todo es basura. Pues sí, me voy a pelear con gigantes. ¿Y quién va a ganar? Pues un gigante de 3,5 metros. Y yo ahí, si lo amarro y me da una metralleta, tal vez. Pero si no, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. No es mi sabiduría, porque en mi sabiduría, cuando he actuado con mi sabiduría, me ha ido mal. Pero cuando mi sabiduría me ha alcanzado para decir, mejor hago lo que Dios dice, entonces me ha ido bien. Hay ahora no sé, ya no lo he visto,
Pero antes en los barriles de basura habían pintado ahí, pongan la basura en su lugar. Todo esto es basura. La confianza en mi propia fuerza, en mi propia capacidad, en mi propia sabiduría. Yo sé. Todo es basura. Pongamos la basura en su lugar. Todos estos son paralelos que encontramos en el caminar de ellos y el caminar nuestro. Y ellos vivían en tiendas, en cabañitas, tiendas de campaña, a lo mucho en carretas. Son paralelos que tenemos con ellos, pero nosotros se nos ha dado más que a ellos. Nuestro caminar es más intenso, es mejor, es superior, porque ellos tenían un símbolo lejano y nosotros tenemos a un Dios cercano. Ellos no sabían muy bien quién era su Dios. Nosotros no podemos comprender cabalmente, ¿no?, a Dios, no podemos dimensionarlo, pero conocemos las cosas que conocemos, las tenemos claras del Padre y del Hijo. Uno puede juzgar a ese Israel con dureza. Pero si en este tiempo presente a la iglesia se la llevaron allá al Sahara, Sahara, nos quejaríamos de lo que se quejaron y como de 400 cosas más. Porque no hay agua ni comida, hay mucho calor, hay mucho frío, hay peligros, no hay vegetales, no hay carne. Este Moisés, que es un chambón, no sabe ni para dónde nos lleva. Del maná que ya les había aburrido, increíble. Del maná llegaron a decir, nos has hecho, del maná llegaron a decir, estamos hartos de este pan miserable. Y uno deseando comer de ese maná. Si era gratis, para empezar. Anhelaban Egipto. Anhelaban Egipto. Ay, allá en Egipto. Si dejaron de anhelarlo, cuando los que habían nacido en el desierto no podían anhelar Egipto, que no habían estado ahí. Se negaron a confiar en Dios y entrar en la tierra. Ahora, aparte, nos quejaríamos de que no hay agua potable, purificada, ¿no?, de que no hay agua fría y que no hay agua caliente para la noche que hace frío, que no hay luz eléctrica, ¿no?, que no hay internet, que dejé a medias la serie de Netflix, que no hay cable y cosas un poquito más básicas. No hay papel higiénico, no hay aire acondicionado ni refrigerador, no hay desodorante. Ahí vamos a andar oliendo bien al natural. Mucho sol, que mucho ejercicio. Ya di mis 10,000 pasos. Todas estas cosas y muchas más. De la fiesta de tabernáculos, desde que yo empecé a celebrar en 1990, para mí era bonito. En el 90, cuando llegué allá a Xelajú, desde aquí. Y yo me llevaba dinero. Ahí mi mamá tuvo compasión de lo tarado que yo era y me dio ahí un dinero y con ese pasé la fiesta. Y así llegué yo y dije, bueno, ¿y qué hotel te vas a quedar? Ah, no tengo hotel. Pero como el tabernáculo ahí en cualquier lado. Ya estaba listo para dormir en un parque. Yo no sabía nada. Yo dije, no sé, yo vine. Me dijeron que era por fe o por fe. Pero yo tenía 19 años. No, si hasta allá despuesito me desarrolló un poquito más el cerebro. Pero yo escuchaba desde ese año muchas quejas. Muchas quejas. Y a lo largo de los años he escuchado quejas. He escuchado cosas buenas, pero también he escuchado quejas. Y digo yo, no estamos celebrando fiesta de tabernáculos
en el desierto del Sahara o en el Valle de la Muerte, allá en Estados Unidos. Estamos celebrando en un hotel, en un lugar turístico en general. Sin embargo, he escuchado quejas a lo largo, y yo también me he quejado, porque se pega a eso. Y uno que llega el primer año y no, yo aquí en el Zacate duermo, ¿no? A estar pidiendo un montón de detalles en los que no se fijaba antes, ¿no? Por ejemplo, y son cosas reales de las que me acuerdo. Ya son 35 fiestas que llevo. No menos, 30, porque hay unas que no las guardé. Cuando fue la división y me fui de la iglesia. Primer cosa, que nos quedamos en la casa y no se viajó a un sitio de fiesta. Esa fue una queja grande durante algunos años aquí. No, la fiesta no sirve, nos quedamos en la casa. Es como quedarse en Egipto. Yo no sé dónde vivirán o cómo, ¿no? Pero no es lo mismo. Es que no fuimos a un sitio muy turístico. Y cuando se fue a un lugar turístico, es que cuesta mucho llegar. Y que el hotel era incómodo, el hotel. No era más incómodo que las tiendas allá en el desierto. Y había que revisar todo por los alacranes. Y cerrar bien por las culebras. Y madrugar, porque el maná, si le daba el sol, se derrite. Ya no comí. Que el hotel era incómodo, que la cama muy chiquita o muy dura, que las almohadas no me gustaron, que no había agua caliente, bueno, que el desayuno es muy feo, muy poquito, que los taxis muy caros, que la comida, todo lo mismo daban, que no había mucha diversión, que muy pocas actividades, pasó no en hacer nada, que el subsidio fue insuficiente. De algunas, no les voy a decir de cuáles, pero de algunas me he quejado yo también. Hoy me da vergüenza, pero Israel pasó 40 años en el desierto. Hay gente que nunca, que es una cama, no sabían si en el desierto, ¿no? Y ahí nacieron, que fueron a conocer lo que era una ciudad cuando invadieron Jericó. 40 años. En tabernáculos habitarán 7 días, dice. Todo natural de Israel, para que sepan sus descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Ahí hay un propósito, pero ellos no fueron al hotel. Bueno, este año, esta sí se la voy a contar. Dijo el señor Minquist, aquí este hotel está bonito para tabernáculos, ahí el de Apaneca. Y yo le empecé a sacar que hasta la última pulga, ¿vi? Mira aquella cosa que está allá, es microbio. Y él me dijo, y le dije, bueno, sí, quizás nos podemos venir aquí y los del Salvador alquilamos un par de casas y ahí tenemos todo. Y me dijo él, yo no estoy de acuerdo con eso. Era así bien, bien dulcito, ¿no? Porque el propósito de la fiesta no es el lujo, ni la abundancia, ni todo eso turístico y grandioso, sino tener un lugar donde pasar la noche, una cama agradable, un lugar donde bañarse, un lugar donde reunirse y comida para estar. Y es suficiente, aunque sea más humilde que como uno vive, ¿no? Ya me dio vergüenza a mí, porque yo ahí, bueno, y pues uno fácil se empieza a quejar también. Es que ese hotel es muy feo. Mejor otro más bonito, vamos. En cuanto a recordar esos años en el desierto, no se trataba de la máxima comodidad y lujo posibles para Israel. La fiesta era para rememorar esos años difíciles,
en que Dios los mantuvo vivos de milagro. Cada día era un milagro. En un día se hubiera muerto un montón de animales y de gente. En una semana no queda nadie, todos los alacranes. La vida era difícil. Ese tabernáculo era como el tabernáculo de reunión. Era una tienda de campaña. Era difícil. Y ahora, para mi vergüenza también, cuando uno hace cuenta de que somos de cristal. Ahora la generación de jóvenes le dicen de cristal. Porque uno les hace así con el dedo y se quebraron. Te mueren si uno les dice algo malo. Pero somos más de cristal, muchísimo más de lo que quisiéramos aceptar, digo yo, como personas en este mundo, ahorita, todos. Porque miren, si se va la luz una semana, es que no funcionamos. Y sentimos como que tuviéramos enchufe nosotros. O sea, no, sentimos que no funcionamos. Si se va el agua potable, el servicio para cocinar y para ir al baño y para bañarnos. El carro ni lo lavo, pero para las cosas del día a día. Y hay un río ahí cerca. Bueno, está bien sucio, pero ahí hay río. Y no tiene agua. Sí, ¿no? Es sucio porque todo ensuciamos. Después nos quejamos que todo está sucio. Pero nosotros lo ensuciamos. Todos, entre todos. Físicamente somos frágiles. Emocionalmente somos frágiles. Hasta el día de hoy, en la iglesia, después de tantos años en la iglesia, muchos se ofenden si alguien les dice algo. Reaccionan con ofensa, con furia en contra del otro, porque me ofendió. Laboralmente somos frágiles. Espiritualmente somos frágiles. También podemos fallar por falta de fe, por rebeldía, por desobediencia, por estar a medias con Dios, porque nos falta visión. Más o menos por las mismas razones que Israel. A pesar de que a nosotros se nos ha dado mucho más que ellos. Y debemos tener un nivel espiritual superior. Y así es. Así es. Debemos tenerlo y así es. Si es que seguimos a Dios, en la medida en que seguimos a Dios. Si escuchamos a Dios y hacemos lo que Él dice. Confiar y hacer lo que Dios dice. Así vivimos. En la medida que eso sucede, nos vamos convirtiendo en Dios mismo, en carácter, en pensamientos y acciones. A los israelitas les dijo Dios a través de Isaías, en Isaías 55. Isaías 55, que a veces comprendemos mal o se explica mal. Isaías 55, 8 dice: porque mis pensamientos, dice Dios, no son los pensamientos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes. Y mis pensamientos más altos que los pensamientos de ustedes. Pero no lo dice como imposibilidad, sino como punto de partida. Así es cuando empezamos. Los pensamientos de Dios son rectos, puros, perfectos. Los nuestros son los pensamientos de Egipto. Pero cuando salimos de Egipto, nuestros pensamientos van cambiando. Y nuestro camino y el de Dios van siendo el mismo. A veces nos pegamos una gran asoleada porque nos salimos de la nube. Y vamos entendiendo por el sufrimiento. No, es aquí.
y vamos corrigiendo y vamos aprendiendo y vamos caminando en el camino de Dios. Dios les dio sus leyes a ellos en Pentecostés. Les dio los fundamentos de su pensamiento para que aprendieran. A nosotros nos ha dado eso, más el Espíritu Santo, más todo, la Biblia, todas las enseñanzas de Jesús y de la iglesia del Nuevo Testamento. Es un punto de partida, no una imposibilidad. Por eso mismo en el versículo 6 dice, busquen al Señor. ¿Para qué buscarlo si es imposible caminar sus caminos? Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Ay, aquí viene. Que deje el malvado su camino. Se trata de dejar ese camino y tomar el camino de Dios. Y el hombre perverso, sus pensamientos, porque nuestros pensamientos son perversos, los dejamos y tomamos los pensamientos puros de Dios. Y ahora sí, sus caminos son mis caminos, sus pensamientos son mis pensamientos. Me estoy convirtiendo en lo que Él es. Él tiene misericordia, dice, y es amplio en perdonar. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe de este proceso nuestro de metamorfosis del que hablamos mucho. Y vamos dejando pensamientos y caminos. Y vamos tomando cada vez más los pensamientos de Dios y el camino de Dios. Sigo a Dios. Él dice, yo lo hago. No lo entiendo, no importa, pero lo hago. ¿Por qué? Porque Él sabe. Él me lleva por el camino de allá. Ah, pero Canaán está para allá. Sí, pero es que Él sabe por dónde me lleva. Vamos a llegar en el momento justo a donde debemos llegar. Muchos israelitas en el desierto no vieron el camino, solo el atajo. Este Moisés, ni sabemos qué es eso. Hagamos 2 becerritos, los adoramos y hacemos una orgía aquí de 7 días. Y estas drogas que nos trajimos de Egipto y el licor que nos trajimos de Egipto, porque en el desierto no hay. No vieron el camino, vieron el atajo. No vieron la guía de Dios, solo la dureza del terreno. Nos trajo a morirnos en este desierto, pero nos están diciendo, y están todos vivos, y gorditos y sanos, y todas las vacas comieron, y las ovejas y las cabras. No vieron la bendición, solo el obstáculo. No seamos así. Nuestro desierto es espiritual, es simbólico, ¿no? Y vamos caminando espiritualmente en un desierto. Estamos solos con Dios. Como estábamos hablando más temprano y se ha dicho tanto, lo hemos oído este último año. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en una parte, apartaditos. Estamos apartados del mundo, apartados del mal, pero vivimos en medio del mundo. A pesar de todos los milagros, no fueron capaces de amar a Dios, de admirarlo siquiera, de agradecerle, vaya, porque no quisieron dejar sus pecados, no quisieron dejar de pensar en lo malo, no quisieron dejar sus vidas alejadas de Dios. Querían a Dios para que les hiciera el bien, pero no para que les dijera qué hacer con sus vidas, o no para que les enseñara a hacer lo que es correcto. No, eso no. Así fue Israel hasta el día de hoy. Sí, había hambre, sed, calor, frío, peligro, limitaciones, pero estaba también Dios allí, con ellos. En este tiempo en que vivimos es fácil perdernos. Hay tantas cosas, tantas cosas.
Bueno, hasta las redes sociales nos hacen perdernos de Dios. Los medios de comunicación, las noticias, las preocupaciones por las cosas de este mundo, el consumismo, tanto ataque a la verdad de Dios. Incluso las religiones que se dicen cristianas detestan la verdad de Dios que está en la Biblia. Ese es el mundo en que vivimos. Esas son pruebas para nosotros. Cuando también nuestros familiares están opuestos a nosotros. Es difícil, a veces. Es difícil. Pero tenemos un camino. Y tenemos un Dios de milagros. Tenemos una guía y bendiciones. Y aunque a veces pasamos momentos difíciles, aquí seguimos. Aquí seguimos. Quizás nos alcancen los tiempos difíciles que están profetizados. Quizás. Vamos a fracasar cuando empiecen a perseguir a la iglesia. Cuando tengamos que dejar todo. Ay, como uno casi no tiene nada, pues deja lo que tiene. Pero el que tiene un montón de cosas, mientras más cosas se tienen, menos se quieren dejar. En general, pues. Vamos a ser capaces de dar nuestras vidas en su momento, si es necesario, por ser fieles a Dios. Porque el camino que seguimos no es el de la protección física humana, sino el de la eternidad, más allá de lo físico, incluso de la muerte física. Y se dice fácil. Vamos a ver cuántas personas caminan con Dios o caminamos con Dios cuando vengan tiempos difíciles. Podemos fracasar, es peligroso, tiene implicaciones a nivel de eternidad. Vivimos en un tiempo muy materialista y muy cortoplacista. Tenemos un Dios McDonald's, ¿no? Que lo pedimos y que nos le dan en la siguiente ventanilla en un minuto. Pero no es así el caminar con Dios. Nos infecta con facilidad el pensamiento materialista sin Dios de este mundo. En la iglesia, en otros países, están teniendo problemas graves con la nueva moral sexual. Problemas con los niños que van a la escuela de la iglesia y van a la escuela y ahí les instalan una mente enemiga de Dios. Y está pasando. Podemos perder el rumbo, ir a la deriva, fallar como ellos. Y no es algo nuevo, no es algo que surgió con el Internet. En 1 Corintios 10 ya Pablo tuvo que lidiar con eso, con la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto. Muchos de ellos no son israelitas, pero saben las historias. Había gente judía y gente no judía ahí en Corinto. Y Pablo les dice en 1 Corintios 10, versículo 1, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, igual que nosotros. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos y por eso quedaron muertos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice, o sea, para ellos y también para nosotros, casi 2000 años después, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. No seamos idólatras, como algunos de ellos.
como está escrito, dice. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Y para divertirse no es para jugar fútbol o básquet, sino para una perversión sexual, para una orgía. Ni practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos. Y en un solo día murieron 23,000 personas. 23,000. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente, bendita serpiente de fuego. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Son paralelos. Le sirvieron a los corintios esos paralelos, y eso sucedió como 1500 años después. Hay como 1500 años entre Corinto e Israel en Egipto. Y hay otros 2000 añitos entre Corinto y nosotros. Y sigue sirviendo. Tenemos al Padre, al Hijo, la Biblia, un corazón nuevo, la palabra de Dios escrita en nuestras mentes. Tenemos el Espíritu Santo y aún así podemos fallar. Porque esta advertencia de 1 Corintios 10 es para la iglesia. Porque muchos de Israel físico fracasaron. Y muchos de esa iglesia podían fracasar. Por cómo estaban viviendo. Por cómo estaban caminando con Dios. Y muchos de nosotros podemos fracasar también. Son ejemplos. Son ejemplos. Nosotros estamos en este mundo. Somos parte de la cultura de este mundo. Vivimos en medio de esta cultura. Hay muchas cosas culturales de las que no debemos infectarnos. Porque no somos de este mundo, somos de Dios. Ahí está nuestro reto. Somos de Dios, no de este mundo. Y vamos dejando todo lo de este mundo. Y no conformarnos con que era borracho y ya no soy borracho. Fumaba y ya no fumo. ¿No? Era inmoral sexual y ya no lo soy. Ya estoy. No basta. Sí está bien quitarse esas cosas, pues, pero no basta. Tenemos que alejarnos de toda forma perversa de hablar, por ejemplo, y ahí fallamos. De las enemistades, del odio unos con otros, de matarnos unos a otros, que ahora solo de guerra se habla, pero al nivel personal, cuando yo odio a otro, es como si en el mismo espíritu de asesinato, lo que dice Jesús. Miren cómo se está hablando del racismo, en muchos sentidos, del clasismo, de la política, que es un engaño, de la codicia, del afán por dinero, por poder, por fama. No debemos descuidarnos porque estas cosas nos pueden infectar. Y como se hablaba en un sermón de un hombre que fue ministro, pero él quería más dinero, porque el salario de ministro no era bueno. Yo no sé cuánto les pagan a los ministros en la iglesia, pero dice que no era bueno y él quería dinero. Y entonces dejó el ministerio y se fue a trabajar e hizo dinero. Un hombre listo, digo yo, porque que me diga cómo es la cosa, así tal vez yo también hago dinero. Hizo mucho dinero, pero dejó la iglesia. Y llegó a decir después que su Dios era el todopoderoso dólar. Entonces, podemos caer en un engaño. Dicen de él que era un ministro, wow, que hablaba y todo el mundo se cautivaba cuando él hablaba porque era un buen orador. Pero hoy es el todopoderoso dólar. Y cuando el dólar caiga, no le quedó Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es el contexto de este versículo. Ese es el contexto. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no puedan soportar. Y juntamente con la tentación, Dios da las salidas
para que puedan resistir. Toda prueba está dentro de lo que podemos soportar. Como Israel, que los preparó un año para meterlos por el sur y primero mandó espías para que vieran lo bonita que era la tierra. Lo que pasa es que también vieron lo terrible que eran los gigantes. La tierra es buena, pero nos vamos a morir si entramos. ¿No? Eran capaces de hacerlo. Dios les dice, ahora van a vagar 40 años. Ahora sí queremos entrar. Y entonces se pusieron de acuerdo y entraron, pero ya no estaban con la bendición de Dios. Y se fueron 40 años al desierto. Pero eran capaces, o habrían sido capaces de conquistar en el primer año. Pero no los mandó en la primera semana por el camino de los filisteos. Era demasiado para ellos, demasiada prueba. Tenemos que soportar la prueba porque está dentro de lo que podemos soportar. Dios lo promete, sin desanimarnos, sin rompernos, sin fallar, sin dejarlo todo y ya me voy. Muy difícil esto. Hay gente que ha dicho eso en la iglesia. No, yo dejo la iglesia, es muy difícil. Es demasiado lo que exigen. Es lo que Dios exige y ¿qué se puede hacer? Y en la iglesia, dentro de la iglesia, eso es a nivel personal, pero dentro de la iglesia, a nivel de la iglesia, vamos caminando juntos. Entonces caminemos de veras juntos. Con Dios. Tenemos que invertir esfuerzo en amarnos unos a otros de una manera limpia, pura, sana, buena. Aquí hay algo difícil, es aprender a perdonar, a pedir perdón, a recibir perdón y a perdonarnos a nosotros mismos. El tema del perdón es grande. Tenemos que aprender eso, a perdonar. Porque las parábolas del que le perdonaron mucho y no supo perdonar poco son para nosotros. No son para otros, son para nosotros también. Debemos aprender a respetarnos unos a otros, a respetarnos. Como ya se ha dicho varias veces y se dijo en el mini sermón que oímos, a ser dulces. Es que aprender a ser dulces, delicados, tiernos, gentiles, amables, considerados. Alguien nos lastimó, nos hizo un daño, a soportarlo y seguir actuando correctamente. No es fácil, porque está en contra del yo. No es fácil, pero es lo que Jesús hizo. Y seguir actuando correctamente como debe ser, porque cualquiera puede ser grosero, pedante, vulgar, malvado, vengativo, vanidoso. Cualquiera puede. Solo basta dejar a Dios de lado y es lo que nos surge por naturaleza. Pero no es para lo que hemos sido llamados. Son dioses falsos que aparecen en nuestra andar. El primer dios falso somos nosotros mismos. Nos deificamos en nuestro interior y por eso actuamos como los que querían matar a Gedeón porque destruyó el altar de Baal. Tenemos nuestro Baalito ahí dentro. No nos dejemos morder por esas serpientes de fuego, porque nos van a quemar por dentro. De esos escorpiones dicen que dan unas fiebres y unos dolores. No nos dejemos de esos escorpiones tampoco. Ahí están, estamos protegidos, con tal que obedezcamos a Dios. ¿Cuándo los mordieron las serpientes? Cuando Dios les quitó la protección. Y entonces las serpientes nos mordieron. Y sufrían. Y Dios les mandó poner una serpiente de bronce. Después hicieron
un ídolo de esa serpiente, Nehustán le pusieron. La fiesta de tabernáculos ya está cerca. Nos sobran ganas y nos falta diezmo, pero ya viene la fiesta. En 2 meses ya se acabó, como les dije al principio. Este andar por el desierto es una de las cosas que recordamos. Que no se nos olvide que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Que el propósito de nuestra vida no es ser ricos y famosos y poderosos y que nos adoren y que nos alaben. Nuestro propósito en este mundo es volvernos como Dios para hacer el trabajo de Dios, ayudarle a Dios en su trabajo, en el reino de Dios. Y desde ahora ya vivimos en el reino de Dios de alguna forma. Tenemos esos atisbos. Y tabernáculos también habla de eso. Ahí estamos nosotros, con Dios. El mundo entero aún no. ¿Cuánta gente va a celebrar tabernáculos en este país? Poquitos, poquititos. Y de los que están celebrando, ¿cuántos entienden lo que están haciendo? Todavía menos. No es el tiempo del mundo. Estamos con Dios en un desierto, no literal, pero desierto. El mundo piensa en otras cosas. Y hay problemas, limitaciones, sufrimientos, injusticias. Sufrimos injusticias. ¿Y qué vamos a hacer? Afilar el corvo. O mejor ni lo afilo, todo mohoso, que muere tétano. O pasar la ofensa por alto y perdonar. Dios está con nosotros. ¿Estamos nosotros con Dios? Él nos está enseñando. Estamos aprendiendo. Él nos lleva. Vamos caminando. Por su causa, dijo Pablo a los filipenses, por causa de Dios, lo tengo todo por basura. Anhelo conocerlo a Él. Anhelo conocer el poder de su resurrección. Participar en sus padecimientos. No importa. Ser semejante a Él en su muerte. Porque me encontraré en la resurrección de los muertos. Esa era la visión de Pablo y la nuestra. Ese es el fin de nuestro andar. Eso está en Filipenses 3:8. ¿Cuándo se termina nuestro andar? ¿Con nuestra muerte o con la venida de Jesús? Si termina antes, fracasamos. Cuando seamos espirituales, entonces veremos lo pequeñito que era todo esto, lo pequeñísimo que era todo esto, que a lo que le damos tanto valor. Esa es la verdadera tierra prometida a la que vamos, el reino de Dios, y nosotros seres espirituales. Nos queda camino. Caminémoslo con pasión, con alegría, con dedicación. Como Josué y Caleb, se podía. Ese parte viejos entraron al desierto ya teniendo más de 40 años. Entraron a la tierra prometida, espada en mano. Caleb está pidiendo gusto. Ahí no me los toquen, esos son mis gigantes, yo los mato. Esa es mi tierra, Dios me la prometió. 85 años. Ahí va, montaña arriba. Contra gigantes. Ya no tenía miedo. Como Josué y Caleb, se puede. Pudieron, se puede. Vamos avanzando. Vamos avanzando hacia donde Dios nos lleva, hacia el final, hacia esa verdadera tierra prometida. Somos parte de eso, a eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados. Hace como 50 años había un anuncio que le pregunté a mi mamá de qué es ese anuncio y no nos acordamos ni entre los dos. Y que
No me acuerdo cómo decía, pero al final, ¿no?, la frase era, lo demás es lo de menos. Lo demás es lo de menos. No me acuerdo de qué era el anuncio, pero es así. Lo demás es lo de menos. No importa, no importa. Pongamos la basura en su lugar. Dejemos todo lo que nos estorba para llegar a la meta. En nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y nosotros como congregación somos chiquitos. Limpiémonos de todo lo que está malo en nosotros y entre nosotros. Porque entonces vamos a ser capaces de brillar con la luz de Dios de manera más limpia, que es uno de los propósitos como iglesia. Así es que lo demás es lo de menos.